Bienvenidos a una nueva inversión en las ideas que nos han moldeado. Hoy nos vamos a enfrentar a un auténtico peso pesado del pensamiento del siglo XX. Uf, y tanto. Un libro que levantó ampollas en su día y que casi 100 años después sigue siendo, increíblemente relevante. La rebelión de las masas, de José Ortega y Gasset. Un libro con trampa, además, porque no nació como un ensayo académico, sesudo, no. Nació como una serie de artículos de prensa. Claro, en los años 20 y 30, exacto. Y tiene ese pulso de la inmediatez, de estar diagnosticando el presente casi en tiempo real. Y eso es lo que vamos a usar, fragmentos del propio texto, para entender qué estaba viendo Ortega. Esa es la misión de hoy. Queremos entender ese diagnóstico que hizo de su época. Nos vamos a meter a fondo en tres de sus ideas clave. El famoso concepto del hombre masa, por qué creía que la civilización occidental estaba en crisis y su visión del futuro de Europa, que tiene alguna que otra sorpresa. Desde luego. Vamos a explorar la gran paradoja de un mundo que, teniendo más poder que nunca, parecía no saber a dónde ir. Y es muy curioso porque el propio Ortega empieza el libro hablando de, de lo difícil que es comunicarse. Abre el prólogo con una advertencia casi de humildad. Sí, es verdad. Mucho más ilusoria de lo que suele creerse, que las palabras son una herramienta muy torpe para expresar lo que de verdad pensamos. Eso ya de por sí es una idea potente para empezar, ¿no? Solemos dar por hecho que nos entendemos, pero él nos dice, cuidado, que el lenguaje es un campo de minas. Totalmente. De hecho, confiesa que odia hablar urbi et orbi, que es como decir a todo el mundo y a nadie a la vez. Necesita un interlocutor concreto. Claro, es que si no, caes en el vacío, y lo ilustra con una anécdota fantástica sobre Víctor Hugo. Imagínatelo en una recepción, saludando a los representantes de las naciones. Sí, esto es buenísima. Al de Inglaterra le dice, Shakespeare. Al de España, Cervantes. Pero cuando llega el de Mesopotamia, se queda en blanco un segundo y suelta, l'humanity. La humanidad. Es que es genial, es el recurso desesperado cuando ya no tienes nada que decir. Para Ortega, ese hablar a la humanidad es una comunicación hueca, un gesto grandilocuente pero vacío. Y ese gesto es un síntoma de algo mucho más gordo que está pasando en la sociedad. Exacto. Es como el telón de fondo. Es el telón de fondo del fenómeno central que le identifica, el advenimiento de las masas al pleno poderío social. Y aquí tenemos que pararnos, porque la palabra masa hoy nos suena a una cosa, pero Ortega le da un significado muy específico. Si es que es muy fácil pensar en la clase obrera, en manifestaciones, en la gente humilde, vamos. Pero él no iba por ahí para nada. Estado mental. Una forma de ser. Una forma de ser. Y la definición es demoledora, el alma vulgar que sabiéndose vulgar tiene el denuedo de afirmar el derecho de la vulgaridad y lo impone donde quiera. O sea que puede ser un millonario y ser hombre masa, y un albañil y ser un individuo selecto, como dice él. La diferencia está en si te exiges a ti mismo o no. Justo. El hombre masa es el que está encantado de haberse conocido, el que no aspira a ser mejor de lo que es. Precisamente. Es la persona que está cómoda en su mediocridad, pero que además insiste, y esto es lo importante, en que esa mediocridad se convierta en la norma para todos. Claro, es una actitud, no una cuenta corriente. Y esta mentalidad, según Ortega, empieza a aplastar todo lo que es diferente, lo excelente, lo individual. Hay una frase que él atribuye al pensamiento norteamericano que lo resume todo. Ser diferente es indecente. Vaya tela. Vale, ¿y de dónde sale este nuevo tipo de ser humano? Porque no aparece de la nada, ¿no? Ortega lo analiza casi como un biólogo, mirando el ecosistema en el que ha crecido. Esa es la clave de todo. Su psicología está moldeada por un mundo que, por primera vez en la historia, le parece un lugar de facilidad y abundancia infinitas. Claro. Nace en un entorno donde los derechos, la tecnología, la seguridad, ya están ahí. No ha tenido que luchar por ellos. Lo da todo por sentado. Ortega dice que percibe la civilización como algo natural, como el sol o el aire. No ve que es una construcción humana increíblemente compleja y sobre todo frágil. No es consciente del esfuerzo, del genio, del sacrificio que ha costado levantar todo eso. Y esa ceguera tiene consecuencias directas en su forma de ser. A ver. La primera es un narcisismo brutal, una autosatisfacción que lo lleva a cerrarse en banda. Es hermético, no escucha, no duda de sus propias ideas. No tiene interés por lo que está fuera de su pequeño mundo. Exacto.
Le falta, dice Ortega, la función de atender a lo que está más allá. Es casi como la cámara de eco de las redes sociales, pero un siglo antes. Si solo te escuchas a ti mismo y a los que piensan como tú, acabas creyendo que tienes la verdad absoluta. Ya ves. Y de ahí a sentir que solo tienes derechos y ninguna obligación, hay un paso muy, muy corto. Un paso que él identifica con la figura del snob. Le da la vuelta a la palabra, ¿sabes? Ah, sí. Dice que snob viene de sine nobilitate, sin nobleza. Y nobleza para él no es tener un título, sino tener obligaciones, un sentido del deber. El hombre masa, en cambio, es un snob. Solo tiene apetitos y cree tener solo derechos. Y hay un último rasgo que a mí me parece aterrador, su falta de pasado. Ortega dice que es un hombre previamente vaciado de su propia historia. Es un adanista, cree que todo empieza con él. Claro, y sin perspectiva histórica es incapaz de entender el presente, y es un juguete en manos de cualquier ideología simplista que se le ponga por delante. Por eso su método es la acción directa. Como no tiene argumentos, como no quiere dialogar, impone su opinión por la fuerza del número o la violencia. Es una de las frases más célebres y duras del libro. Ujú. El hombre masa encarna el derecho a no tener razón, la razón de la sinrazón. Es una idea potentísima. Es casi como decir, tengo derecho a creer que la Tierra es plana y a que mi opinión valga lo mismo que la de un científico. Exacto. Es esa idea de que todas las opiniones son válidas, incluso las que no tienen ninguna base, y que se deben imponer por la fuerza. Hasta ahora el retrato del hombre masa es, bastante desolador. Suena a un tipo conformista, caprichoso, que solo quiere imponer su opinión. Parece una fuerza puramente destructiva. Totalmente. Parece el fin de la civilización. Pero, ¿Ortega lo veía todo tan negro? ¿O hay alguna cara B en este fenómeno? La hay. Y es una de las ideas más potentes y desconcertantes del libro, la verdad. Ortega dice que, paradójicamente, el triunfo de este hombre masa también significa algo increíblemente positivo. ¿Ah, sí? Sí, un ascenso brutal del nivel de vida general. El hombre medio de su época vive mejor, tiene más oportunidades y acceso a más cosas que la aristocracia más poderosa de siglos anteriores. Tiene una metáfora militar genial para esto. Dice, el ejército humano se compone ya de capitanes. Es buenísima. Es decir, el soldado raso de ahora tiene un nivel de vida, de conocimientos, de poder sobre su entorno que antes solo tenían los oficiales. El nivel medio ha subido una barbaridad. Y esto le sirve para explicar un fenómeno que se comentaba mucho entonces, que Europa se estaba americanizando. Que no es por la influencia de Estados Unidos. No, él dice que no es por influencia directa, sino porque el europeo medio ha alcanzado por fin el estado psicológico que el americano siempre tuvo, el de sentirse amo y señor de sí mismo, el de no tener a nadie por encima. Vale, esta es la cara luminosa, la parte positiva, pero la moneda siempre tiene una cruz, claro. Y la cruz es terrorífica. La llama la invasión vertical de los bárbaros. Uf, qué nombre. Es que es muy gráfico. La paradoja es que los mismos principios que han permitido este ascenso, la democracia liberal, la ciencia, la técnica, han creado un tipo humano que ahora amenaza con destruir esos mismos principios. O sea, que no es una invasión de bárbaros que vienen de fuera, como los que acabaron con el Imperio Romano. Es un bárbaro que nace dentro, verticalmente. Exacto. Es un primitivo que surge en medio de un mundo hipercivilizado. ¡Qué fuerte! Un tipo que conduce un coche, toma una aspirina y enciende la luz, pero que ignora por completo y desprecia los principios de la física, la biología o el pensamiento crítico que hacen posible el coche, la aspirina y la electricidad. Quiere los frutos de la civilización, pero no está dispuesto a mantener el árbol que los da, justo eso. Y señala un síntoma muy concreto de esto, el desinterés por la ciencia pura. En una época de auge tecnológico sin precedentes, cada vez menos gente se quiere dedicar a la investigación fundamental, que es la raíz de todo. Claro, es la base. Es una insensibilidad hacia las bases de tu propio mundo. Y toda esta contradicción, toda esta mezcla de poder y shallow y de superficialidad, se encarna en una figura que Ortega bautiza con un nombre que ha hecho fortuna. El señorito satisfecho. El señorito satisfecho es que es el arquetipo perfecto. Un hombre heredero, dice, que ha recibido una civilización que funciona y que cree que ha venido al mundo simplemente para hacer lo que le dé la gana. Es una figura trágica en su propia frivolidad. Se comporta en la vida pública como un niño mimado en su casa, creyendo que no hay consecuencias reales para sus actos, que nada es irrevocable.
Que todo es un juego. Todo es un juego. Su actitud ante la vida, dice Ortega, es la broma, la insinceridad. No se toma nada en serio. Juega a la tragedia, se disfraza de revolucionario o de reaccionario, porque en el fondo no cree que la tragedia de verdad sea posible en un mundo tan organizado y seguro. Claro. Por eso su vida no tiene peso. Está déraciné, desarraigada de su destino. Tiene todas las posibilidades a su alcance y precisamente por eso no elige ninguna de verdad. Y este personaje, este señorito satisfecho, que es el hombre masa en el poder, necesita un instrumento para imponer su voluntad, y lo encuentra en el Estado moderno. Aquí el análisis de Ortega se vuelve muy político y muy oscuro. Sí, porque ve al Estado como una creación magnífica, una de las cimas de la civilización, pero a la vez como su mayor peligro. Explica que en el siglo XVIII el Estado era poca cosa, Era un poder débil, sí. pero que la burguesía lo fue convirtiendo en una máquina organizativa potentísima. El problema es que el hombre masa se ha adueñado de esa máquina y la usa para lo que sabe hacer, la acción directa, el estatismo. El estatismo, dice Ortega, es la violencia convertida en norma. El Estado se mete en todo, lo controla todo, aplasta la iniciativa individual, la espontaneidad social. Y la masa lo celebra, porque ve en el Estado la encarnación de su propio poder anónimo y arrollador. Esta reflexión sobre el Estado y el poder le sirve para saltar a otro tema que es explosivo entonces y ahora, la idea de nación. Y su visión es completamente rompedora con el nacionalismo tradicional. Totalmente. Desmonta por completo la idea de que una nación se basa en el pasado, en la sangre, en la lengua o en un territorio común. ¿Qué es lo que se suele decir, no? Claro, Él argumenta que, a menudo, esas cosas son la consecuencia de la unificación política, no la causa. El Estado es el que crea la nación, y no al revés. ¿vale? Entonces, si no es el pasado, ¿qué es lo que une a una nación? El futuro. U de nación, para Ortega, es fundamentalmente un proyecto de un hacer y programa de colaboración. Un proyecto. Sí, lo que nos une no es lo que fuimos ayer, sino lo que vamos a hacer mañana juntos. Es una empresa común, por eso toma prestada esa idea de Renan de que la nación es un plebiscito cotidiano. Ah, claro. Cada día la gente vota con su adhesión a ese proyecto de futuro compartido. Es una visión muy dinámica, la verdad. Una nación no es algo que se es por nacimiento, sino algo que se hace constantemente. Y partiendo de esta idea, da un giro alucinante para explicar la crisis de Europa. Es un giro brillante. Dice que la sensación de decadencia europea no se debe a una falta de energía, Sino a lo contrario. sino a todo lo contrario. La vitalidad del europeo, su capacidad económica, intelectual, técnica, ha crecido tanto que el molde de las naciones tradicionales, Francia, Alemania, España, se le ha quedado pequeño. Usa una de sus metáforas más famosas y visuales. Sí, es fantástica. Compara Europa con el ave de ala larga que al batir sus grandes remeras se hiere contra los hierros del jaulón. La jaula son las fronteras nacionales. Es que es perfecta la imagen. Las grandes naciones que construyeron el mundo moderno se han vuelto de repente provincias, se han quedado pequeñas. Y por tanto, la única salida, el único proyecto a la altura de esa vitalidad desbordada es construir una supernación continental. Lo dice con todas las letras, los Estados Unidos de Europa. Ujú. Y recalca que no es una fantasía, sino la evolución lógica del mismo principio que en su día creó a España o a Francia a partir de reinos más pequeños. Para haber escrito esto en los años 30, es increíblemente profético, y desde esa atalaya paneuropea, suelta una de las críticas más demoledoras que se han escrito sobre la política de partidos. Sí, es la frase que todo el mundo cita, a veces sin saber muy bien de dónde viene. Sonríe, la de ser imbécil. Esa misma. Ser de la izquierda es, como ser de la derecha, una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil. Las considera dos formas de hemiplegia moral. De parálisis mental. Exacto, que te impide ver la mitad de la realidad. Lo que critica es lo que llama el politicismo integral, esa idea de que absolutamente todo es política. Dice que esa absorción total vacía al hombre de soledad e intimidad, que son los espacios donde realmente se piensa, se crea y se encuentra uno mismo. Y los grandes movimientos de su época, el fascismo y el bolchevismo, le parecen la prueba perfecta de su tesis. Los ve como una regresión sustancial. Y su crítica es muy sutil, no ataca tanto sus ideas, sino su talante, su espíritu, digamos. Sí, los considera anacrónicos, primitivos.
¿Primitivos en qué sentido? ¿En que son violentos o en que sus ideas son demasiado simples para un mundo complejo? Más bien lo segundo, que lleva a lo primero. Primitivos en que no están a la altura de los tiempos. Para Ortega, un movimiento histórico auténtico tiene que asumir e integrar todo el pasado para poder superarlo. Claro, no puedes hacer borrón y cuenta nueva. No, pero el fascismo y el bolchevismo son movimientos de amnésicos. Pelean contra el liberalismo, por ejemplo, como si se pudiera borrar sin más una parte del siglo XIX. Son, y la imagen es potentísima, dos pseudo-alboradas. No traen la mañana de mañana, sino la de un arcaico día ya usado una y muchas veces. Es la mentalidad del hombre masa aplicada a la política. Simple, sin memoria, pura acción directa contra un enemigo inventado. Y todo esto es el síntoma de una enfermedad mucho, mucho más profunda. La enfermedad de fondo es una crisis moral. El diagnóstico final de Ortega es demoledor. Europa se ha quedado sin moral. Vaya, y aclara que no es que una moral haya sustituido a otra, es que el hombre masa directamente aspira a vivir sin someterse a ninguna moral, a ninguna norma superior a sus propios caprichos. Aunque él mismo reconoce que eso es una trampa. Vivir sin moral es imposible, ¿no? Claro, es que la moralidad no existe. Negar todas las normas es en sí mismo una norma, es una moral en hueco, una moral negativa. Una moral del no. Exacto. Es el resultado final de una cultura que ha alcanzado cimas espectaculares en lo técnico y lo material, pero que se ha quedado sin raíces, sin un sustento espiritual, sin un proyecto de vida que dé sentido a tanto poder. Así que llegamos al final del recorrido y nos encontramos con la gran paradoja que anunciábamos al principio. Por un lado, una época con un potencial y un nivel de vida nunca vistos en la historia de la humanidad. Una magnífica ascensión de nivel vital, dice él. Y por otro, una época que se siente perdida, a la deriva. Ortega lo resume en una frase final que es brutal, la verdad. Sí, es tremenda. El mundo domina todas las cosas, pero no es dueño de sí mismo. Con más medios, más saber y más técnica que nunca, va como el más desdichado que haya habido. A la deriva. El libro, y esto es parte de su fuerza, no nos da una receta mágica. No hay un capítulo de soluciones ni nada parecido. No, para nada. Más bien nos deja flotando una pregunta enorme, que casi un siglo después sigue siendo, si cabe, más pertinente. Efectivamente. Es la pregunta que nos llevamos para reflexionar. Podríamos formularla así, ¿no? Si nuestra civilización, con todo su progreso, genera inevitablemente a este bárbaro vertical, a este señorito satisfecho, Que usa los beneficios de la civilización para amenazarla desde dentro. y evitar que el progreso acabe devorándose a sí mismo.